Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión inauguramos las pláticas COEM, que consistirán en abordar un tema en diferentes bloques para darle mayor profundidad y mayor oportunidad para que usted conozca de los temas. Y en esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante sobre las normas oficiales mexicanas aplicables a los centros de trabajo. No se despegue, continuamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En este su primer bloque daremos inicio a las pláticas COEM, donde abordaremos temas a profundidad invitando a expertos. Como en esta ocasión hablaremos de los acuerdos o el plan BEPS del grupo G20, invitamos a un experto en el tema que es el maestro Jorge Calo Caterán. Bienvenido, y pues llevaremos este tema desmenuzándolo poco a poco, y en este momento hablaremos de esta introducción un poco de su marco histórico. Maestro, le cedo el concepto de BEPS. Claro, por supuesto. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a esta serie de videos de la serie COEM. Bueno, el concepto del plan BEPS es un plan iniciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene como finalidad identificar cuáles son las estrategias que utilizan las grandes empresas transnacionales para erosionar su base gravable o transmitir sus utilidades a países o regímenes en donde la tributación es menor. Y bueno, inicia básicamente, podemos tener antecedentes históricos hasta John F. Kennedy, pero realmente se inicia o se empieza a abordar como ya un tema de actualidad después de la crisis global del 2008. Tras la crisis global del 2008, los países y los fiscos de todas las naciones surgen la necesidad de recaudar más y por consiguiente de ver qué estaban haciendo esas empresas para que, aún teniendo utilidades muy grandes o muy importantes, no estaban pagando impuestos. Hay casos muy sonados, uno de ellos es el caso de Starbucks, que Starbucks lo que hacía es que, no obstante que estaba teniendo utilidades por 4.6 billones de dólares en los últimos 3 años antes del 2012, cuando se aborda, no estaba pagando un solo peso en Inglaterra. Lo que hacen, se sientan a la mesa con el fisco de esa nación y llegan a la conclusión que, si bien es cierto lo que estaba haciendo Starbucks no era ilegal, sí era inmoral. Eso llevó a que la empresa transnacional transfiriera su oficina de Ámsterdam a Londres y empezara a pagar de forma voluntaria. Aquí, con este primer ejemplo histórico que motiva todo este cambio, Jorge, yo la verdad, tocaste la palabra que me gusta, esa parte de la inmoralidad. Dices, bueno, ¿por qué inmoral si está dentro de la ley? Si vamos a la parte económica de los negocios, tomamos el ejemplo de Starbucks, ¿qué sucede con los pequeños emprendedores que tienen sus pequeñas cafeterías, que van a pagar sus impuestos? Habrá países como nosotros que a lo mejor tenemos un régimen que puede hacerlos competitivos temporalmente, como el régimen de incorporación, pero en la mayoría de países puede ser que no. Y más, el objetivo de los BEPS es tratar de acabar con esas figuras híbridas que desconfiguran la tasación de los impuestos en los distintos países, que es donde vienen esas expansiones agresivas. Pero aquí en el país tendríamos una competencia desleal. Dices, bueno, ¿qué éxito es esas cafeterías? Pero pues claro, pues sin pagar impuestos. Claro, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos un principio constitucional aquí en México, que es que todos debemos de contribuir al gasto público. Y aquí lo que pasa con estas empresas transnacionales que, haciendo planeaciones fiscales agresivas, no están contribuyendo. Y lo que se intenta con el plan BEPS es que estas empresas sí pagan impuestos en el país en donde se genera la riqueza.
Y fíjate, ese punto de la riqueza, pues es de los puntos importantes de BEPS, ¿no? Tratar de identificar verdaderamente la residencia, tanto de la residencia fiscal, tanto ya sea de la sociedad, del ente económico que pueda generar la riqueza, o bien de los socios, porque de ahí depende mucho que se acogen a diferentes tratados de doble tributación, que lo que buscan es evitar, francamente, que paguen el impuesto donde se genera la riqueza, y si proviene del extranjero, de un país diferente, pues que no tenga otro gravamen, y pues esa es la sanidad de ese tipo de tratados. Pero en oposición, las prácticas que hicieron que esos tratados de doble imposición, pues más bien se configuraron y se diera el thrifty shopping, que es elijo en dónde quiero para que este tratado de doble tributación me sirva la suma de esos dos a no tributación. El ejemplo lo ejecutó Apple cuando genera su empresa en Inglaterra, no fue en Inglaterra, fue en Irlanda. Ahí las reglas de establecimiento permanente se rigen que aunque la empresa sea nacional irlandesa, pero si la operación se está llevando fuera de su país, no tributa, no tiene residencia fiscal. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos? Que era la fuente de riqueza, donde está la administración. Cada vez que la empresa que opera está en Irlanda es extranjera. Entonces, ni pagaba en Irlanda, ni pagaba impuestos en Estados Unidos. Entonces, esas prácticas pues dañan, tú lo dijiste, está en nuestra Constitución, porque la búsqueda del impuesto no es simplemente que se cumpla el gasto público, sino hay un principio de humanidad que es la justa distribución de la riqueza, y con esas prácticas que nos alejamos como sociedad de eso. No, y acabas de tocar un punto bastante interesante en el hecho que no está mal utilizar los tratados o convenios para evitar la doble tributación, precisamente para eso, para evitar la doble tributación. Aquí el tema es de que se estaba abusando de ellos y se estaba cayendo en un abuso del tratado con la finalidad de evitar la tributación en las dos naciones. Y bueno, en este punto, bueno, ¿cómo se evita la tributación en esas dos naciones? Era precisamente mediante erosionar mi base gravable, es decir, con esas utilidades sobre las cuales yo pagaba impuestos, o también era mediante transferir mis utilidades a regímenes en donde el impuesto es menor o definitivamente no se gravaban esas utilidades. O bien, o eran empresas transparentes que no pagaban sus integrantes. O sea, nos encontramos con una situación muy importante, muy interesante, y esto va a ser lo que nos va a ocupar, y maestro, pues lo vamos a estar invitando. Digo, esta es la primera ocasión que estamos aquí con este bloque. Van a ser 4 sesiones donde explicaremos cada una de las acciones de acuerdo a su naturaleza, desde lo que es la economía digital, que es lo primero que vamos a abatir, lo que son los intangibles, y bien cómo se van a instalar domésticamente, y sobre todo cómo ya está aquí en México. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro? Porque esto va a ser otras 4. Por supuesto que sí, que se suscriban al canal para que tengan la información completa, porque este tema llegó para quedarse. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en la inauguración de las pláticas COEM, que ustedes pueden encontrar en lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. No se despegue, que continuamos con su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante en materia laboral, y es definir el concepto de fuente de trabajo y qué obligaciones nos conlleva este concepto. De nueva cuenta invitamos a un experto, al maestro Salvador López. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a su programa. Gracias. Bien, maestro, pues comencemos a tratar de definir a una óptica distinta este fenómeno.
Bueno, excelente. Estamos muy acostumbrados a hablar del concepto de empresa, ¿no? Prácticamente todo lo comprendemos, pero cuando hablamos de la empresa directamente como generadora de relaciones laborales y en sus responsabilidades laborales, debemos de hablar del concepto de fuente de trabajo. La Ley Federal de Trabajo y otras normas reconocen este concepto. Al final del día, lo primero que es importante tener en claro es que la fuente de trabajo es algo diferente al patrón y es algo diferente a los trabajadores, inclusive es algo diferente a la relación laboral. La fuente de trabajo es ese espacio que genera riqueza, que genera la oportunidad de que exista esa relación personal subordinada a la que le llamamos relación de trabajo y tiene normas muy peculiares que cumplir. Inclusive la Ley Federal del Trabajo nos llega a decir que el trabajador ni siquiera tiene la obligación de saber cuál es el nombre del patrón siempre que tenga identificado cuál es la fuente de trabajo. En los juicios inclusive también se puede llamar a juicio a la fuente de trabajo. Ya después se determinará quién es el patrón que deba presentarse como tal, pero el juicio puede ser admitido contra la fuente de trabajo ubicada en tal domicilio y con tal giro. ¿Y cómo podemos diferenciar de repente los términos jurisprudenciales que nos dicen de unidad económica? Hablando en materia de reparto de utilidades, cuando se está teniendo unidad económica, ¿lo podemos asimilar o son en distintas situaciones? Técnicamente son conceptos diferentes, pero para efectos prácticos estamos hablando de lo mismo. La unidad económica de servicios es una manera de decir que aunque existan más de una razón social en una fuente de trabajo o en una empresa, las responsabilidades laborales o fiscales surgen de que al final del día se trata de una sola unidad económica de servicio, de trabajo, de generación de riqueza. Un trabajador promedio no debe de saber si existen 1, 2, 3, 4, 5 razones sociales dentro de la empresa, que son las que generan la riqueza, que son las que pagan nóminas, que son las que tributan. Al trabajador le da exactamente igual. Y nosotros sabemos que a veces las estrategias fiscales tienden a simular que es nada más una de las fuentes de trabajo o que es otra, cuando realmente en la práctica es una sola unidad económica de servicio en una misma fuente de trabajo, y eso genera ante las autoridades, entre las propias normas, responsabilidades concretas, en vez de ser separadas, responsabilidades integrales. Entonces podemos separar la parte económica, efectivamente son para esos efectos de tratamiento monetario, que puede ser recaudación de impuestos, causaciones de cuotas obrero, etcétera, reparto de utilidades principalmente. Y por otro lado encontramos esa unidad laboral que es la fuente de trabajo. Correcto. ¿Cómo se tiene que regular, cómo tiene que cuidar para poder, pues es el lugar donde se va a generar la riqueza para ambas partes, patrón como trabajador? ¿Qué es lo que primero se tiene que hacer para darle esa solidez? Pues lo primero que tenemos que hacer es entender, comprender y observar que la fuente de trabajo es algo diferente a las personas que integran la relación laboral, es decir, patrón-trabajador. Una vez que lo comprendamos, también tenemos que saber que la fuente de trabajo, al final del día, también va a ser sujeto de derechos y obligaciones, independientemente de las que tenga el patrón, independientemente de las que tengan los trabajadores. Estamos muy acostumbrados a pensar que con que la empresa tenga su licencia de giro, la que le otorga el ayuntamiento o algún permiso especial de acuerdo al giro, ya está cubierta la parte de la empresa o la parte de la fuente de trabajo, cuando no. El reglamento laboral, el que tiene que ver con inspección, la Ley Federal de Trabajo y algunas otras normas especiales, específicamente regulan obligaciones para la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque la fuente de trabajo, además de generar riqueza, además de ser la sede de la fuente de trabajo de forma normal, también tiene obligaciones, puesto que de inicio aglomera a personas organizadas con procesos que inclusive muchas veces son riesgosos. Naturalmente la transformación de la materia o muchos tipos de giros tienen su grado de riesgo, y por tanto la fuente de trabajo como unidad, sin un responsable tan concreto, sino todos como responsables, tanto el patrón como los trabajadores como el sindicato, tienen normas que cumplir, ¿ok? Y aquí es donde, cuando comprendemos el concepto de fuente de trabajo, podemos encontrar esa sintonía, esa coherencia entre otras figuras del derecho que hemos venido explorando poco a poco. Esto me resalta mucho, porque podemos hablar de comisiones mixtas, podemos hablar de normas oficiales mexicanas para poder regular y salvaguardar. Ya hemos hablado con su apoyo sobre las comisiones mixtas, donde interviene la voluntad de esta relación, tanto patrones como representante patronal como representante obrero. Claro. Sin embargo, en materia de normas oficiales mexicanas que tienden a proteger la integridad de las personas, ahorita me llamó la atención con esa transformación, o hasta el simple cargar
objetos pesados, pues existen. ¿Qué es y cuáles serían las más aplicables a su consideración y cómo operarlas? Muy bien. Hay muchos giros que puede tener una empresa y por tanto que sean adecuadas las normas oficiales mexicanas a una empresa, pues tiene que ver naturalmente con su giro. Hay algunas que son generales, se aplican a todas las fuentes de trabajo y hay otras que son muy especializadas. Quiero hacer la aclaración en este momento que la fuente de trabajo implica muchos, pero muchos aspectos. La fuente de trabajo requiere el cumplimiento de normas desde lo mínimo hasta lo complicado y esas normas son obligatorias, son de observancia general, no importa que las conozca o no las conozca el patrón o los trabajadores, deben de aplicarse. Hay normas muy simples, ¿como cuáles? Hay normas para la instalación de comisiones mixtas, hay normas de iluminación, de ruido, esas son muy obvias, muy naturales. Equipo de seguridad. ¿Qué tipo de herramientas de trabajo requiere un trabajador en una línea de producción? Desde simplemente unos lentes de seguridad, protectores de orejas, hasta otras cuestiones como pueden ser los cintos que te protegen la espalda a la hora de cargar. Y hay otras muy especializadas, como puede ser radiaciones. Entonces, habrá que hacer un diagnóstico, un análisis de cada empresa para definir qué es lo correcto. Eso que dice maestro, definitivamente, pues la propia ley de normatividad y metrología pues nos establece como normas oficiales mexicanas obligatorias. Sí, a mí me llama mucho la atención en una ocasión. Estábamos en un almacén y vimos racks muy elevados con mercancía y pues pintado el paso del personal. Circulación. Así es. Y de repente pues iba con el gerente y vi que por abajo, entre los racks, pasó con singular alegría un empleado. Le dije, oye, ¿por qué pasó así? Es que se genera este puente para poder cruzar, como túnel, perdón. Le dije, oye, pero pues si se cae eso, ¿tú crees que se muera uno? Pues quizás no se muera, pero sí queda mal. Entonces, ¿para qué están estas líneas? Claro. Él no estaba, el papá estaba más en cuestión operativa, pero me da atención porque acaba casualmente de haber leído esa norma de los racks. Me llamaba la atención, dije, bueno, ¿qué está sucediendo? Claro. Entonces, si hablamos de las generales, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Porque estas son muy especializadas, como mencionaba también, el manejo de ciertos productos o cierta maquinaria. ¿Cuáles serían las generales? Y sobre todo, ¿cómo poderlo dominar? Porque pues, el empresario, su trabajo es generar esa fuente de empleo. El trabajador, pues, genera esa carga. ¿En quién recae y qué especialidad debe tener? Porque son demasiadas. Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Sabemos que en una relación laboral siempre debe haber un contrato y nómina o un reglamento de trabajo, pero no tenemos certeza de qué normas vamos a aplicar en cada fuente de trabajo. Naturalmente hay que hacer un diagnóstico, un análisis, pero hay especialistas en cada materia. Si a mí me preguntas que interprete y que pueda comprender los alcances de una norma relacionada con ruido, con iluminación, definitivamente no tengo esa área de expertise. Hay un lenguaje técnico para medir la iluminación, para medir el ruido. Obviamente, dependiendo cada NOM, puede haber un especialista. Normalmente hay ingenieros en temas técnicos de iluminación, de ruido. Hay ingenieros en diversas materias, especialidades, profesiones que saben el tema y además están certificados. Si uno acude a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto la federal como la local, existen bases, existen ya catálogos de profesionistas que tienen la certificación para cumplir con tal o cual NOM, para cumplir con ciertas normatividades muy peculiares, ¿ok? Las que se repiten mucho, insisto, pues son las de almacenes, la del equipo de seguridad, temas de protección civil, temas de comisiones mixtas, es lo que más se repite. Muy bien, entonces, como recomendación ante el panorama que nos pinta para este año 2016, ¿cuál sería la recomendación? Porque hacemos caso omiso en muchas fuentes, claro, muchas fuentes de trabajo. ¿Cuál sería la primera recomendación? Además de acercarse a un experto, claro, ¿qué tiene que ser? Primero hay que generar conciencia que la fuente de trabajo requiere el cumplimiento de ciertas normas que tal vez no tenemos tan presentes. Segundo, hay que encontrar sintonía entre todo lo demás que hemos visto, ¿ok? Cuando tenemos a las comisiones mixtas, la comisión mixta es la que entra en acción para cumplir esas normas. Porque ¿a quién le interesa que se cumplan las normas? A todos. No es un tema del patrón, no es un tema del trabajador, es un tema de todos, ¿ok? Y
Y las comisiones mixtas de forma natural tienen competencia, tienen atribuciones para estar revisando que se cumplan las normas que son aplicables y después acudir a la Secretaría del Trabajo con especialistas certificados. Hay demasiados especialistas dependiendo la materia, inclusive dentro de cada NOM hay subespecialistas. Entonces hay que acercarse a la Secretaría del Trabajo con especialistas. Nosotros ya conocemos algunos especialistas en cada materia y asegurar con los dictámenes, estudios y procedimientos ante la comisión mixta el cumplimiento de las normas que aplican a la fuente de trabajo. Y no hay ninguna duda de que cuando llegue la Secretaría del Trabajo, tanto la estatal como la federal, que ahorita mismo son muy fieles a su obligación de cumplir las inspecciones al trabajo, van a verificar que estemos cumpliendo las normas y las normas en general, desde la ley, reglamentos y normas, aplicables a la fuente de trabajo. Y te lo van a pedir en el momento, no es tan viable decirles, te cumplo en 15 días, no. Van a que en ese momento les cumplas, que les demuestres y les acredites que estás cumpliendo con las normas. Entonces hay que tener esa conciencia de que se tiene que cumplir esas normas, de que se tiene que proteger a la fuente de trabajo y que hay que hacerlo antes de que te llegue esa inspección. Ahorita la estadística nos dice que es muy probable que durante este año 2016 nos toque atender en la empresa, sea cual sea la empresa, inspecciones del trabajo relacionado con cumplimiento de fuentes de trabajo. Maestro, disculpe, vamos a hacer un pequeño corte. No se retire, que continuamos con su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Maestro, y en este tema, para esa conciencia que tenemos que transmitir al empresario, puede pensar que es complejo. Y bueno, pues dependerá de la complejidad de la fuente de trabajo, así se complejas serán las normas, ¿no? Claro. Y sobre todo el número de estas que le puedan ser aplicables. Pero, ¿cuáles podríamos hablar las principales que debemos de cuidar en cualquier fuente de trabajo? Muy bien, hay unas normas oficiales mexicanas que les llamamos normas de organización. Son las más básicas, las que pueden aplicar en mayor medida a la gran cantidad de empresas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la de la constitución de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Es decir, en esa comisión, que naturalmente está viendo la seguridad y todos los aspectos de la salud de los trabajadores, se tiene un especial procedimiento para constituirse y llevarse a cabo. Lo que pretende la autoridad es que sea real, que no sea solamente de papel. Entonces esa NOM nos lleva a tener un poquito más de requisitos. También hay una de identificación de riesgos, ¿ok? En general, la que tiene que ver con salud, con seguridad de los empleados. Hay un par que tienen que ver con sustancias químicas. Una, la identificación de la existencia de sustancias químicas en la empresa, y la otra, los procedimientos preventivos para que esas sustancias químicas no se salgan de control en alguna medida. Todavía no nos hablan de una sustancia en particular o de otra, pero ya estamos hablando de que cuando hay sustancias químicas hay que cumplir por lo pronto un par de NOMs. También hay NOMs relacionadas con colores, con toda la indicación que tiene que ver con la empresa. Todo. Sí, exactamente, que también es muy parecido a lo que te revisan las autoridades relacionadas con protección civil, ¿ok? Y es relacionado con lo que nos comentabas hace ratito de almacenes también, tuberías, todos los protocolos de seguridad. Ahí, a nivel de ejemplo, si de repente hay una fuga en una tubería que está a la vista, un especialista, miembro de la comisión mixta, puede identificar solamente viendo el color de la tubería qué tipo de problema es y cómo debemos reaccionar. También hay algunas NOMs relacionadas con equipo de seguridad en los empleados que deben de tener para proteger su integridad física, y por ahí alguna otra que se me pueda estar escapando, pero son muy generales. Como podemos ver, todo parte de la seguridad e higiene de los trabajadores. Ahí parten las primeras NOMs que son aplicables a cualquier tipo de organización. Aún son aplicables para decir que no aplica la mayor parte de las NOMs, pero hay que hacer ese análisis, hay que pasarlo por comisiones mixtas y debemos tener la certeza de que esa NOM particular fue estudiada. Sí, lo dijo muy claro. Estamos acostumbrados a tener el librito
donde se levanta el acto de la Comisión de Seguridad e Higiene y pues, todos los participantes estamos de acuerdo, no hay ninguna observación. Y claro, boteando líquido radioactivo en la planta nuclear, ¿no? O sea, realmente una norma oficial mexicana, pues lo escucho y no es un papelito, no es decir, bueno, salvo cuando se da certificaciones, ¿verdad? De que esté funcionando bien algún compresor, como dijo, el grado de iluminación que se tenga, pero de ahí en más es el cumplimiento material, la existencia del letrerito de cuidado, a qué material. O sea, no estamos hablando de un simple papel como antes. Yo recuerdo de aquellos años, llenábamos porque nos llegaba una inspección, que no había un reglamento, era una cuestión muy sobrada, muy de costumbre, esa autoridad la atiendo. Y pues así atendíamos con esa misma soltura lo que nos requerían. Hoy con el reglamento, pues ya vienen las cosas en serio como lo estoy escuchando. Sí, y además, si lo vamos a hacer, la realidad es que si tenemos, por ejemplo, delimitado el pasillo por el que se va a circular dentro de un almacén, no se trata nada más de pintar la línea, se trata de que debe de haber un estudio previo de cómo es la mejor forma de tener ese almacén de acuerdo a ese inmueble, la altura, la ventilación, todos los aspectos técnicos que probablemente un ingeniero es el que nos pudiera determinar un poquito mejor para hacer ese almacén adecuado. ¿Ok? ¿Por qué está a una altura? ¿Por qué está a otra altura? Si debe de haber distancia con la pared, con el techo, con el suelo, la distancia del pasillo. O sea, no nada más es que estén los letreros y que estén las indicaciones, sino que realmente sea producto de un análisis, de una estrategia concreta para la aplicación de esa norma. Esa es la finalidad de esto, ¿no? En algunas empresas que podemos atender tienen total conciencia de lo que representa la fuente de trabajo y la seguridad, y las reuniones de las comisiones mixtas de inicio son profundas. No es tan importante el papel que se firme al terminar, sino es importante que se tomen las soluciones. Nosotros como abogados en ese tipo de temas prácticamente hacemos las veces de secretario porque anotamos la síntesis de lo que se debate, se toma una resolución y se da un plazo para cumplir, ¿no? Pero lo mejor es que reaccionemos a una realidad y a una necesidad y que no solamente sea un tema de papel. Reconocer que el trabajador tiene un riesgo muchas de las veces, no siempre, muchas de las veces tiene un riesgo importante por ir a trabajar y que por tanto debemos de tomar las medidas necesarias para que todos estemos bien. Y tampoco perder de vista que la seguridad es también para los miembros, los representantes del patrón o el patrón mismo, ¿no? Que también entran al almacén, que también están en la misma fuente de trabajo muchas veces y que también pueden salir afectados. La persona, el ser humano, en su físico no distingue si es patrón, trabajador o cualquier otra situación. Y hay que tener esas medidas de protección. Entonces, estas normas de organización, lo primero que tienen es organizarnos bien con seguridad y con higiene. Ok, entonces cerrando este bloque, estamos hablando de la fuente de trabajo. Estamos buscando la manera de conformar y materializar, sobre todo la seguridad. Por un lado, ya está explicando que a través de la comisión se toman las medidas necesarias. Sin embargo, ¿de qué manera para que ya esta fuente de trabajo sea óptima y libre de riesgos o reduciendo ese porcentaje? ¿Cómo puedo hacer que el trabajador cumpla con eso? Y si no cumple, y se accidenta, ¿en qué caso queda el patrón? Bueno, vamos haciendo un análisis, observando un caso un poco radical, ¿no? Imaginémonos que en una fuente de trabajo existió un accidente y el trabajador desgraciadamente falleció o quedó con una incapacidad permanente para llevar a cabo sus actividades. Es una situación crítica para el trabajador y para la familia. Naturalmente las autoridades deberían de formar parte de esta investigación y deberían analizar qué fue lo que sucedió. En este punto es mucho más adecuado determinar que la fuente de trabajo tomó medidas para que eso no ocurriera y que tomó medidas con la participación tanto de representantes del patrón como del trabajador. Ajá. Que hubo un análisis, que hubo un debate, que hubo la observación de diversos puntos de vista para llegar a una conclusión. Y que si aún así ocurrió el accidente, o ya no era previsible, porque se hizo todo lo que sea necesario, no por imposición del patrón, sino por un análisis conjunto a través de la comisión mixta, o definitivamente poder determinar que fue una negligencia por parte del trabajador, que también pues ocurre, no existen robots todavía que estén verificando que el trabajador haga lo que sabe que tiene que hacer. Pero si de repente podemos acreditarle a la autoridad que fue un tema que se vio hace tiempo, que quedó registrado en libros, que fue ingresado a la autoridad, la constancia de que fue estudiado, que estaba el protocolo de actividades para el tema concreto y que aún así el trabajador no lo cumplió, bueno, ya la fuente de trabajo no tendrá una consecuencia
Porque la consecuencia puede ser para las personas físicas responsables o para la fuente de trabajo. Eventualmente se puede clausurar por falta de medidas de seguridad, y una clausura de una empresa perjudica a muchísimos trabajadores. Entonces, ahí es donde te insisto que le encontramos sintonía en la existencia de las comisiones mixtas. ¿Para qué? Para que los temas se debatan y se resuelvan de forma conjunta, sobre todo los temas que son comunes, y esté protegida la fuente de trabajo. Aún así hay accidentes, eso no va a dejar de ocurrir, y puede haber naturalmente consecuencias para el patrón, eventualmente económicas, con prima de riesgo, no sé. Pero hay que disminuirlas al mínimo y poder acreditar que cuando menos no fue por falta de energía y de cuidado de todas las partes intervinientes. La mayor parte de las veces, cuando se hace el protocolo adecuado, terminamos observando que el riesgo fue producto de un error o negligencia del trabajador, o de un que no se podía prever. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente es algo raro, algo peculiar. Entonces, más o menos ese es el escenario indicado, y la autoridad va a revisar, a ver, ¿se instauró tu comisión mixta de seguridad y higiene? Sí. ¿Se hizo conforme a la NOM? Sí. ¿Ha estado operando? Sí. ¿Tienes constancia? Sí, mira, están los libros, tiene el número de folio, tiene firmas originales, fueron ingresadas ante la autoridad del trabajo. Ah, ok. Cuando menos no quedó por la fuente de trabajo autoprotegerse, no quedó. Ahora vamos a ver si el trabajador hizo lo que era necesario. Y obviamente, en cuanto se detecte un trabajador que no quiere utilizar sus botas de seguridad, sus lentes, se suspende el trabajo. Porque no se le permite el ingreso. Un trabajador que no cumple los requisitos para trabajar, tampoco se le genera su pago de salario ni se le computa antigüedad. A veces hay que tocarles un poquito el bolsillo para que tiendan a protegerse. Con la suspensión de la relación laboral para no pagarle. Pero también me ha tocado ver muchos casos en los que se impide el ingreso al trabajador, pero ¿qué creemos? No hay libros de comisión mixta, no hay protocolos, no hay registros ante las autoridades, entonces se convierte, jurídicamente hablando, en un impedimento ilegal. Y después te terminan demandando por un despido cuando ni siquiera existió. Entonces, hay que conformar todo para poderlo llevar a cabo. Tiene que haber una lógica y un protocolo. Suena complicado, pero pues nosotros que hacemos esto todos los días realmente es una mecánica de trabajo ágil ya cuando la sabes hacer. Maestro, muchas gracias por estar en su programa Consejero Empresarial con un tema tan importante. Gracias por invitarme. Bien, si usted necesita contactar al maestro, aquí aparecen los datos en pantalla. Bien, síganos en redes sociales como Consejero Empresarial TV, COEM TV, regálenos un like y suscríbase. Nos vemos en la siguiente. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta